últimos días se han dado varias situaciones, ¿no?, de opiniones públicas que han vertido personeros ligados a organizaciones del mundo empresarial agrícola acá en Araucanía, también de personeros políticos ligados a ese sector económico. Me refiero particularmente al presidente de la SOFO hace unos días atrás, también uno de los diputados de gobierno de acá de Araucanía. Han emitido opiniones que son preocupantes, pero también creo que es necesario a partir de ello recordar algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver particularmente con el clima de conflicto que hoy día existe y que se arrastra ya por mucho tiempo entre nuestro pueblo, las comunidades mapuche y el Estado. El presidente de la SOFO lo que dijo en particular, ¿cierto?, es que, o pidió, más bien exigió, esa fue la palabra que utilizó, a la CONADI, le exigió a la CONADI y al gobierno que detuviera los procesos de compra de tierras, ¿ya? Porque a juicio de este señor, el clima de violencia que hoy día existe acá en el territorio, ¿no?, es consecuencia directa de los procesos de compra de tierras que se ha venido implementando desde la aplicación de la ley 19.253, la ley indígena. Por otro lado, misma cosa o similar, ¿no?, en la idea de poder detenerse los procesos de compra de tierra, lo planteó el diputado Mellado hace un par de días atrás, ¿ya? Entonces hay una sintonía entre los personeros, digamos, empresariales, ligados al mundo agrícola de acá, y con personeros políticos que apuntan hacia un mismo objetivo. Primero, yo creo que es bueno recordar, ¿no?, aquí lo que se pretende es falsear la historia, ¿ya? Como elemento trascendental a mi juicio. O sea, plantear de que hoy día la violencia rural y la violencia que existe acá está asociada a la compra de tierras que implementa el Estado a partir de la implementación de la ley indígena desde 1993, es negar la historia. Porque nosotros no podemos olvidar nunca, la sociedad regional no puede olvidarlo, de que acá la violencia que sí existe fue instaurada cuando se ocupó el territorio mapuche por parte del Estado chileno, por parte del ejército chileno, ¿ya? Y eso fue lo que ellos después en la historia llamaron pacificación de la Araucanía. O sea, la raíz del conflicto acá en Araucanía es el proceso de ocupación político-militar que implementó el Estado chileno con el ejército chileno y todas sus instituciones posteriormente del territorio mapuche, y que en concreto significó de que de la totalidad del territorio que ocupaba libremente y soberanamente el pueblo mapuche, nuestros abuelos, nuestros loncos, fue reducido drásticamente y en poco tiempo a un 5% de ese territorio. Y eso está documentado, hoy día nadie desconoce, digamos, de esa situación histórica. Y con todo lo que ello significó, ¿no?, en ese momento, la ocupación del territorio mapuche, la violencia, las quemas de ruca, el asesinato de hermanos mapuche en ese tiempo, el haberlos reducido a una pequeña porción del territorio, de ahí viene el concepto de reducción, que son los títulos de merced hoy día, en fin. Pero no conforme con eso, la violencia también siguió posteriormente a la ocupación militar, a la llamada pacificación de la Araucanía, con las también documentadas corridas de cerco, arriendo por 99 años, venta o transferencias fraudulentas a propósito del uso del alcohol con nuestra gente, en fin, o sea, una cantidad de forma a partir del cual se le fue reduciendo aún más después de ese proceso de reducción estructural que se dio a partir de la entrega de los títulos de merced. Por lo tanto, plantear que hoy día la violencia acá en Araucanía se asocia a la compra de tierra que promueve la ley indígena actualmente es falsear la historia,
es esconder la historia, es justificar en el fondo lo injustificable, ¿no? Uno como consejero de la CONADI, ¿cierto?, ha estado permanentemente en el ejercicio de su rol, de mi rol en este caso, siguiendo la ejecución presupuestaria. La CONADI por ley, todos los años, tiene un presupuesto para lo que es la adquisición de tierra. El presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas, que por lo demás, dentro del presupuesto de la CONADI es el más grande, digamos, en términos de presupuesto. Y todos los años la CONADI dispone de un presupuesto para la adquisición de tierra para aquellas comunidades que han hecho todo el mecanismo, digamos, legal, institucional de la CONADI para la reclamación territorial. Y hoy día existen más de 500 comunidades que, haciendo todo ese mecanismo institucional legal, están con derecho a compra, están con el derecho de la aplicación de la ley, o la llamada aplicabilidad, que no es otra cosa, digamos, que la CONADI, después de estudios minuciosos, llega a la conclusión de que esa comunidad efectivamente le aplica la ley indígena, por lo tanto tiene el derecho a la restitución a través de la compra. ¿Ya? Hay un listado de más de 500 comunidades, entre 220 y 230 de ellas son comunidades que no han tenido ninguna compra, ninguna hectárea, porque también existen otras comunidades que, habiéndoles adquirido una cantidad de hectáreas, por la cantidad de familias que componen esa comunidad, por la demanda que plantearon en su tiempo, están con demanda pendiente. Y por lo tanto hay un mandato legal que la CONADI tiene que cumplir. Entonces, llama la atención porque incluso hoy día, estoy hablando de 2019, la CONADI disponiendo de un presupuesto mayor a 50.000 millones de pesos para el Fondo de Tierra y Agua, y particularmente para la adquisición de tierra, y existiendo también acuerdos en algunos casos expresos entre propietarios y la CONADI. Estoy hablando de acuerdos de precio, aceptación de las comunidades, digamos, de esos predios, no se procede a la compra. Entonces, claro, uno se queda la duda, ¿no? O sea, aquí hay una confabulación entre el mundo empresarial, agrícola de la región, ciertos personeros políticos, digamos, ligados al gobierno, con la actuación de CONADI. ¿Es eso lo que estamos viendo? Entiendo de que muchas comunidades están preocupadas, digamos, por estas opiniones que se están dando, están preocupadas también por la lentitud y por esta falta de ejecución del presupuesto en materia de tierras, en fin. Más bien plantear lo que para nosotros como pueblo siempre ha sido una realidad. ¿Y cuál es ella? De que tenemos que conversar, tenemos que juntarnos, tenemos que dialogar, tenemos que buscar el camino ya de cómo hacer frente a esta situación, en el entendido, ¿cierto?, de que acá de lo que se trata es cómo se hace justicia con una situación histórica de despojo, que a su vez tiene que ver con las posibilidades de salir, ¿no?, de una situación de marginación social y económica en que nos encontramos, que para nosotros como pueblo tiene mucha relación con el tema tierra, a su vez también asociado a ir recuperando elementos de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, sobre todo en un momento donde está haciendo crisis, ¿cierto?, un modelo de desarrollo en el mundo, un modelo de desarrollo que se ha impuesto acá en este país, y donde el aporte para salir de esa crisis, los pueblos indígenas pueden hacer un aporte muy importante, y particularmente el pueblo mapuche, y no lo estoy diciendo yo, sino también es reconocido eso a nivel mundial. Así es que hay una cantidad de elementos a partir del cual se hace necesario articularnos, conversarnos, hacer chahuén, y hay trabajo en ese sentido. Así que yo lo que pido a los dirigentes, a las organizaciones de todo tipo, tanto de comunidades territoriales como del mundo urbano, profesionales, en fin, a que podamos ir participando de las convocatorias que están habiendo para poder hacer un frente común, una agenda mínima, digamos, de trabajo como pueblo.